Estamos aquí nuevamente con ustedes, continuando con el tema que habíamos iniciado, hablando sobre la doctrina de las Sagradas Escrituras. Es claro que no se puede afirmar algo, a veces es la costumbre, si no hay evidencias que demuestren que nuestra afirmación es veraz. Por eso, en este tercer capítulo, vamos a estar, o a partir de este tercer capítulo, vamos a estar presentando una serie de evidencias que demuestran que la Biblia como tal es un libro divinamente inspirado. Vamos a estar hablando de evidencias internas contenidas en el mismo texto bíblico y evidencias externas que están relacionados, como la misma expresión lo dice, de evidencias que están relacionadas con la historia, la geografía, la ciencia, la medicina, etc. Entonces hablamos hoy sobre las evidencias internas que demuestran que la Biblia es un libro divinamente inspirado. Como ya dijimos, estas son aquellas que se encuentran dentro de ella misma y tienen que ver con su eficacia. Tienen que ver con su eficacia, tienen que ver con las historias, con los testimonios de sus autores, con las vivencias de sus autores, con relatos y afirmaciones de sus autores. Empezamos. El testimonio de los autores. Todos y cada uno de los autores de las Sagradas Escrituras, de alguna manera u otra, afirmaron que lo que estaban escribiendo no era de su autoría, sino más bien que lo que estaban escribiendo era de inspiración divina. Por ejemplo, en los escritos de Moisés, sobre todo en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, encontramos a Moisés afirmando una y otra vez que el contenido de sus escritos procedía de la mente y del corazón de Dios. Vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo, al capítulo 17, al versículo 4. Y leemos de la siguiente, Éxodo 17, 14, y leemos de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces aquí en Éxodo 17, 14, él está diciendo, no, lo que yo estoy escribiendo no es de mi autoría, sino que Dios dijo, o Dios me dijo que inclusive escribiera en un libro. Lo mismo sucede en otros pasajes, como Éxodo 21 o Éxodo 24, 1 al 4, Éxodo 24, 7, o Números 33, 1 al 2, donde Dios le dice a Moisés que escriba todo lo que está relacionado con las etapas o los viajes o las salidas del pueblo de Israel en el desierto. Isaías es otro ejemplo. En Isaías, en el capítulo 8, en el versículo 1, Isaías nos dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Meher Salad Asbaz. Que Dios le dice a Isaías: tienes que escribir lo que yo te voy a decir. O sea, Isaías está afirmando que lo que él escribe no es de su autoría, sino de procedencia divina. Jeremías, por su parte, en el capítulo 30, y estos son solo algunos ejemplos, en el versículo 1 al 2,
nos dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Así habló Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Si usted sigue leyendo, particularmente Jeremías tenía un escribano, un escriba, era Baruch. Y Dios le dice: bueno, Jeremías tiene que escribirte en un libro. Jeremías habla con Baruch y va dictando a Baruch todo lo que Dios va diciéndole. Sucede así con muchos otros, por ejemplo Daniel. Usted puede leer, sería interesante, importante que lo hiciera, el libro de Daniel. Y la mayoría de los libros, los autores afirman que lo que escribieron no fue de autoría propia. A veces el apóstol Pablo hace una salvedad, dice: y lo que digo lo digo como hombre. Pero yo creo que hasta esas palabras fueron inspiradas porque Dios lo indujo a decirlas. Pero en su carácter de humildad, él dice: bueno, lo digo como hombre, pero Dios lo inspiró a decirlo, ¿no? Entonces, los hombres, los autores de las Sagradas Escrituras afirmaron que lo que estaban escribiendo no era de autoridad propia, sino que era de procedencia divina. Y debió ser así, puesto que había detalles que los autores humanos no conocían, que no había manera posible de que ellos supiesen. Por lo tanto, les tuvieron que haber sido dadas o reveladas por el Señor. Por ejemplo, Moisés. Moisés en el libro de Génesis, si más no recuerdo, ahí a la altura del capítulo 1 al capítulo 2, en el libro de Génesis, Moisés nos da la ubicación del huerto del Edén. Pero no había manera posible de que Moisés conociese, por ejemplo, la ubicación del huerto del Edén. Job, por su parte, menciona, el libro de Job, menciona conceptos relacionados con la ley de la gravedad. Una ley cuya teoría fue presentada por Isaac Newton en 1687, por ejemplo. El libro de Job menciona el ciclo del agua. Fue Pierre Perrault en 1674 quien presentó la teoría, hoy una realidad, sobre el ciclo del agua y la condensación del agua. Alfred Luther en 1912 presenta la teoría de las capas tectónicas, pero ya era algo de lo que las Sagradas Escrituras nos hablaban, de lo que nos hablaba Job. El núcleo de la Tierra, Ingrid Lehmann, en 1936, nos habla de que la Tierra tiene un núcleo ferroso y ardiente. Entonces, imagínense usted, en 1936, pero ya el libro de Job nos hablaba de esas cosas. Isaías, por ejemplo, no podía saber que la tierra era redonda y achatada en los polos. Le tuvo que haber sido revelado por Dios, el creador y el diseñador del planeta Tierra. Isaías capítulo 40. Versículo 22, quizás un pasaje que usted conozca. Y nos dice Isaías: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. La unidad literaria es otra evidencia interna de las Sagradas Escrituras. Dícese que la Biblia fue escrita por más o menos 40 autores diferentes. Más o menos. Lo rescatable de esto es que muchos de estos 40 autores vivieron en épocas totalmente diferentes, por lo cual muchos de ellos no se conocían.
Sin embargo, al leer las Sagradas Escrituras, y si usted tiene el hábito de leer las Sagradas Escrituras va a estar de acuerdo conmigo, encontramos un hilo de pensamiento desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, como si el autor de las Sagradas Escrituras hubiese sido él mismo. Repito, la Biblia fue escrita por más o menos 40 autores diferentes, muchos de los cuales no se conocieron, pues vivieron en épocas totalmente diferentes. Sin embargo, la Biblia mantiene un mismo hilo de pensamiento a través de toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, manteniendo así su unidad literaria. Unidad literaria claramente evidente al no contar con ninguna contradicción entre sus múltiples autores. Y aquí vamos a aclarar, eso sería para un estudio posterior, la Biblia no contiene contradicciones, solo aparentes contradicciones, y a la larga todas tienen una explicación lógica o bíblica. Por el contrario, diciendo que no tiene contradicciones, los autores humanos, otra evidencia interna, se avalaron los unos a los otros. O sea, hay un mismo hilo de pensamiento desde Génesis a Apocalipsis y no encontramos que los autores se contradijeran unos a otros. Todo lo contrario. Los autores humanos se avalaron unos a otros. Por ejemplo, Josué reconoció los escritos de Moisés. O sea, esto era muy reciente. Josué era como discípulo de Moisés. Entonces, bueno, pareciera natural que él aceptara o reconociera que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fuesen escritos por Moisés. Pero ¿qué me dice usted de Mateo? Mateo vivió en el Nuevo Testamento, en una época totalmente diferente a la de Isaías. Era imposible que Mateo conociese a Isaías. Pero Mateo reconoció los escritos de Isaías, los escritos de Jeremías y los escritos de Zacarías. Entonces, por ejemplo, tenemos en Mateo 1:21 y dice, y la Virgen, ¿recuerda usted? En Mateo, en el capítulo 1, y podríamos buscarlo brevemente y leerlo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Dónde está eso? En Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14. Entonces, así al leer las Sagradas Escrituras, encontramos que los autores, que fueron más de 40, muchos de los cuales no se conocieron, se hablaron unos a otros. Lucas, por ejemplo, reconoció los escritos de Joel en el libro de Hechos. Lucas escribe el libro de Hechos. Y recuerda que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne y que iban a hablar lenguas, esto y lo otro. Bueno, ahí lo cita Lucas en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 16, haciendo referencia a Joel 2, 28 al 30. El Señor Jesucristo, por su parte, reconoció los escritos de Moisés, los salmos y los profetas, entre otros. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, bueno, era el nombre que se le daba a la Torá, y era considerado un solo libro, la Torá, y estaba conformado de 5 partes: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después dice los salmos. Los salmos era la forma en que los judíos le daban nombre o asignaban a los libros, a ver si puedo pronunciar la palabra, angiográficos. Entonces el libro, cuando habla aquí de los salmos, no particularmente está hablando del libro de los salmos, sino de la división de los libros angiográficos
cuyo primer libro era el libro de los Salmos. Entonces a este conjunto de libros, que en algún momento vamos a hablar de ellos, se les llamó angiográficos. Y por último dice los profetas. Bueno, los profetas era otra división que le daban los judíos a la Biblia hebrea. Y esto abarcaba a todos los demás. Entonces vea que el Señor Jesucristo está reconociendo la división particular que hacían los judíos de la Biblia hebrea. Entonces está reconociendo, entre otros, los escritos de Moisés, los salmos, los libros angiográficos y los profetas, entre otros. ¿Qué dice Mateo 24, versículo 15? Un pasaje que es bastante conocido. Por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entiende. El Señor Jesucristo no solo menciona el libro de Daniel, sino lo avala. Y está diciendo, bueno, en el libro de Daniel, el que lea, entienda. Entonces, como podemos notar, ellos se hablaron unos a otros. El apóstol Pedro, por ejemplo, reconoció los escritos del apóstol Pablo, allá a la altura de 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15. Segunda de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro, hablando los escritos del apóstol Pablo. Otra evidencia interna, esta es muy interesante, el cumplimiento de sus profecías. La palabra de Dios, en la palabra de Dios tenemos contenido muchas profecías. Por ejemplo, la caída de Tiro, predicha unos 200 años antes por Ezequiel. Quedó registrado en los anales de la historia. La caída de Tiro. El cautiverio asirio. El cautiverio en el cual el reino del sur, tal vez para recordar, en algún momento la nación de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, conformado por 10 tribus, y el reino del sur, conformado por 2 tribus, Judá y Benjamín. Bueno, la palabra de Dios profetizó el cautiverio del reino del sur, o sea, de Israel, cuya capital era Samaria. Fueron llevadas estas 10 tribus cautivas a Siria en el año 722 a.C. Este cautiverio fue profetizado por hombres como Oseas 25 años antes. El cautiverio babilónico, el cual fue profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 25, en el versículo 11, vale la pena quizás leerlo o recordarlo. Toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías es más específico porque dice que el reino en este caso del sur, ¿verdad?, o sea, Judá y Benjamín, las otras 2 tribus restantes, serían llevados cautivos a Babilonia. Y añade por 70 años. Ni un día más, ni un día menos. También fue profetizada la caída de Babilonia, unos 150 años antes, por Isaías. Evento que quedó registrado como un hecho histórico cuando en el año 539 a.C., el 17 de Tisri, cayó Babilonia en manos de los medos y de los persas. Quedó registrado.
La aparición de los imperios sucesivos. Daniel nos dice que va a haber 4 grandes imperios, uno sobre el cual le tocó vivir, el imperio babilónico, pero él profetizó que vendría otro imperio, el imperio medo-persa, y que después del medo-persa vendría el griego, y después el griego se dividiría en 4, entre los 4 grandes generales. Es más, Daniel habló del gran emperador griego. ¿Se recuerda cómo se llamaba? Alejandro Magno, o Alejandro el Grande. Bueno, la historia avala lo que la palabra de Dios está diciendo. Si hubo 4 imperios sucesivos, el babilonio, el medo-persa, el griego, y la división del imperio griego, todo predicho por Daniel con mucha anticipación, y la historia ha registrado que el imperio griego, muerto Alejandro en el 332 a.C., sí es cierto que se dividió entre sus 4 grandes generales. Es más, le puedo mencionar los nombres: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, que posteriormente de entre estos 4 predominaron 2, Siria y Egipto, Seleuco por un lado y Ptolomeo por el otro. También la palabra de Dios, de alguna manera u otra, habló en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 40 al 44, que después del imperio griego vendría un nuevo imperio, que sería fuerte como el hierro. ¿Y quién vino después de los griegos? Los romanos. Y la palabra romano quiere decir fuerte como el hierro. ¡Qué casualidad! Algo que quedó registrado en los anales de la historia. También fue profetizado, y ya lo mencionamos, el retorno del pueblo judío después del cautiverio babilónico, después de 70 años. Y después de 70 años, los judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén, primero para reconstruir el templo, y después para reconstruir los muros y la ciudad. Fue predicho unos 200 años antes por Isaías y unos 40 años antes por Jeremías. Entonces las profecías que encontramos en las Sagradas Escrituras se han cumplido. Las profecías todas relacionadas con un Mesías príncipe, se hablaba de que vendría de la tribu de Judá. ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo para escoger la tribu en la que iba a nacer y los padres de los que iban a nacer? O sea, eso no puede ser programado. Tendría que haber una confabulación, de siglos para que eso pudiera ser posible. ¿Se imagina lo que sería eso? Entonces, se dijo que vendría de la tribu de Judá, de la casa de David. Entonces, la tribu de Judá estaba conformada de diferentes familias. Y una de esas familias era la familia del rey David, de Belén. Y hay evidencia suficiente que demuestra que el Señor vino de la tribu de Judá y de la casa de David y de Belén, de la ciudad de David. Vendría de la tribu de Judá, de la casa de David y de la ciudad de David, que nacería de una virgen. Inclusive en Isaías 9 se habla de dónde desarrollaría en gran parte su ministerio: en Galilea de los gentiles. Aunque él empezó predicando en Jerusalén, gran parte de su ministerio lo desarrolló en Galilea de los gentiles. Fue profetizado su ministerio, su entrada triunfal, inclusive que entraría montado sobre un pollino. Fue profetizado que sería traicionado, que sería vendido por uno de los suyos por 30 monedas de plata. Es que qué cosa más específica. Que sufriría mucho. ¿Recuerda usted lo que dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 50, en el versículo 6? Varón de dolores. Que sufriría mucho, sería azotado, sería escarnecido, le arrancarían la barba de raíz, desfigurarían totalmente su rostro. Esto fue profetizado. Entonces yo me imagino al Señor Jesucristo ahí frente a la guardia pretoriana,
diciéndoles, acuérdense que la profecía dice que, y por lo tanto, su crucifixión fue profetizada. Fue profetizado que sortearían sus vestidos. A la suerte, ahí se lo jugarían sus vestidos. Fue profetizado que pese a los sufrimientos a los que sería expuesto, sus huesos no serían quebrados. Y de nuevo Jesús ahí en la cruz del Calvario le recuerdo, centurión, que la palabra de Dios dice que no me puedes quebrar los huesos. Fue profetizado que traspasarían su costado, que sería sepultado entre nobles en un sepulcro nuevo. Imagino que dejó todo arreglado desde antes. Su resurrección inclusive fue profetizada. El advenimiento del Espíritu Santo no solo fue profetizado por Joel, también el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, y más no recuerdo en el libro de Juan, quédense en Jerusalén porque dentro de un tiempo el Espíritu Santo va a venir. Hicieron caso, llegó el Pentecostés. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Y les dice el Señor, mire, yo les digo una cosa, que aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Mateo capítulo 23, versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Eso en el capítulo 23 del libro de Mateo. Prácticamente los últimos versículos. Pero en el capítulo 24 les dicen los apóstoles, bueno Señor, díganos una cosa, dicen los apóstoles, ¿qué señal habrá de tu venida? Y se ven estos edificios. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Pues resulta que en el año 70 después de Cristo, Tito, el general romano, toma Jerusalén y destruye Jerusalén y el templo. Evento que Domiciano dejó plasmado en el Arco del Triunfo, el cual mandó a construir y grabar en honor a su hermano Tito entre el año 81 y 96 después de Cristo. Evidenciando que la palabra de Dios es fidedigna. Tiene detractores, inclusive buenos creyentes hoy en día, que dice que está colmada de errores, que fue mal traducida. Se han inventado códigos para encontrar en ella hasta mi nombre o el suyo, para desviarnos de la verdad contenida en ella. Pero este libro ha demostrado ser fidedigno. Todas estas evidencias son irrefutables. La Biblia es inspirada por Dios. De modo que la declaración de sus autores humanos, afirmando que lo que escribieron era de procedencia divina, el hecho de que ellos no podían conocer ciertos detalles, por ejemplo, de la historia y demás, añadido a la unidad literaria, fue escrita por más de 40 autores, muchos de los cuales no se conocieron, pero no hay contradicción entre ellos y hay un hilo de pensamiento desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el cumplimiento de sus profecías son evidencias internas que demuestran que las Sagradas Escrituras son inspiradas. Si quieres saber más, en el próximo capítulo vamos a estar hablando de las evidencias externas, o sea, las evidencias que la arqueología, la antropología, la ciencia, la medicina, entre otros, aportan para demostrar que este libro es inspirado por Dios. Gracias.